Hoy vamos a estar estudiando estas 7 iglesias que se encuentran en el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis. El Apocalipsis, siendo un libro de suma importancia, es el libro quizás menos leído entre el cristianismo y siendo el libro, por decirlo así, de gran relevancia en nuestros tiempos, en los tiempos que hoy estamos viviendo. El Apocalipsis es de carácter profético, por lo cual muchas personas tienen un temor de venir a sus hojas y estudiarlo, leerlo. Hay como, podríamos decir, hasta cierto tabú dentro de la misma iglesia. Pero el Señor quiere que hoy más que nunca nosotros podamos entender sus enseñanzas, ya que en ellas hay grande instrucción para nuestras vidas en el día de hoy, ¿ok? Por lo tanto, hoy te hacemos la invitación para que tú puedas invitar a alguien que se conecte con nosotros para poder iniciar esta serie de estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Entendemos nosotros al leer la escritura que las palabras que están escritas en el libro del Apocalipsis son para el tiempo de hoy, ya que cuando nosotros comparamos el libro de Apocalipsis con el libro del profeta Daniel, a Daniel se le dijo: sella las palabras de la profecía de este libro, porque lo que en ella se escribió, lo que te estoy dictando, es para el tiempo del fin. Pero a Juan se le dice: no selles las palabras del libro de esta profecía, porque las cosas que en ellas está escrito son para hoy. Eso fue hace 2000 años atrás, lo cual quiere decir que hoy más que nunca la palabra es para hoy. Algo que es bien interesante es el nombre propio del Apocalipsis. El Apocalipsis en inglés es Revelations, y también algunas Biblias en español lo traducen como revelaciones. Cuando nosotros tomamos la palabra Apocalipsis del griego, entendemos que al traducirlo literalmente quiere decir quitando un velo o corriendo una cortina. Es como cuando alguien va a salir de atrás del telón para darnos a nosotros una función. Resulta que la palabra del Señor nos está diciendo: el velo ha sido quitado, el velo ha sido recorrido, para que tú vengas y veas qué es lo que está por venir. Porque le dice que le va a hablar acerca de las cosas que son y de las cosas que serán pronto. Por lo tanto, nosotros podemos estar en quietud al leer el libro, ya que en él encontramos instrucción para lo que nosotros necesitamos hoy en este tiempo, ¿ok? Ahora, algo más que te quiero hablar acerca del libro del Apocalipsis es que nos habla de las cosas que estaban ocultas. Ya no están ocultas, porque el libro del Apocalipsis no las revelan. Hoy están al descubierto. Lo único que se necesita es un corazón dispuesto para poder entender el libro, y un corazón y oídos abiertos, ojos abiertos espiritualmente, para que el Espíritu Santo nos pueda mostrar qué es lo que está escrito en este libro y qué relevancia tienen esas porciones para nuestra vida hoy, ¿ok? Ahora, algo que quiero que entendamos acerca del libro del Apocalipsis es que está escrito en una forma profética, simbólica y literal, ¿ok? Profética, hablando de los tiempos del fin, que yo creo firmemente que ya estamos en ellos, en los tiempos del fin, en una forma simbólica. El simbolismo nosotros lo podemos entender al mirar el Antiguo Testamento. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento y cómo esos símbolos se manifestaron en una realidad y se cumplieron en el Señor Jesucristo, nosotros también podemos entender la simbología que tiene el libro de Apocalipsis para nuestros días. Pero también hay en medio de este libro también un sentido literal en cuanto a su escritura. Esto es importante que lo podamos captar, porque si nosotros no comprendemos los simbolismos que se usaron en el Antiguo Testamento y cómo ellos tienen su aplicación para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, entonces nosotros no vamos a entender los escritos del Apocalipsis y su manifestación o revelación en el tiempo de hoy, ¿ok? Al leerlo, nosotros podemos mirar hacia el pasado, pero también al leerlo nosotros nos preparamos para el futuro. Al leerlo también nosotros podemos vivir en obediencia y en tranquilidad para el día de hoy. ¿Escuchaste? Al leer nosotros podemos ver el pasado, ¿ok? Podemos nosotros ver cómo el Señor de verdad ha permitido
que seamos entendidos en los tiempos, pero también podemos mirar hacia el futuro, lo que está por manifestarse y lo que ya se está manifestando en el momento de hoy. Hoy, el 31 de marzo del 2020, estamos viendo aplicaciones apocalípticas de una manera sobrenatural. Y en esto nosotros podemos decir, gloria a Dios, porque su palabra es fiel y verdadera. ¿Ok? Ahora, nosotros también podemos comprender las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ahí en Mateo el capítulo 24 podemos comprender también enseñanzas que están en el libro de Ezequiel, en Jeremías, en Isaías, en Zacarías. Podemos nosotros mirar y comprender de una manera mejor los escritos de los profetas anteriores a lo que el profeta, porque también es profeta, el profeta Juan, el apóstol Juan nos está enseñando en este libro. Por lo tanto, vamos a dar lectura a Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 1, y la palabra del Señor dice así. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Por qué no lo leemos otra vez? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La carta es para el ángel de la iglesia de Éfeso. Nosotros podemos entender que el ángel de la iglesia de Éfeso, de acuerdo a lo que nos explica al principio en el capítulo 1, es el pastor, es el líder espiritual de la iglesia de Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. La Biblia también nos ha dicho, ya en el capítulo 1 de Apocalipsis, que las 7 estrellas son los 7 pastores, los 7 líderes que estaban en las diferentes 7 iglesias de Asia Menor, lo cual es Turquía ahora. Aquí tenemos un mapa, Turquía está acá. Ya no me alcanza el dedo, pero está aquí arribita de donde está Israel, Egipto, Jordania, allí está Turquía. En esa parte es donde estaban las 7 iglesias a las cuales el Señor le está dando un mensaje por medio del apóstol Juan. Les dice, yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Qué maravilloso que es el Señor. A ese pastor que me está viendo hoy o que quizás va a estar viendo esta transmisión, te quiero recordar que el Señor nos tiene en sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Que en medio de lo que hoy vivimos, el Señor nos dice, yo tengo en mis manos a la estrella. Y cuando dice de estrella, no habla porque tenga un lugar como de... como lo consideramos las estrellas de Hollywood hoy. No, sino que está hablando acerca de uno que trae luz, que manifiesta la presencia del Señor. Entonces, yo tengo las 7 estrellas, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Está diciendo, yo Jesús estoy hablando, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Alabado sea el Señor. Y también le hablo a esa iglesia redimida con la sangre del Señor Jesucristo, quien nos muestra aquí en el libro de Apocalipsis que los 7 candeleros eran las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Y él dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Iglesia, donde quiera que tú estés ahora, en cualquier lugar de la tierra, allí en tu casa, allí en tu sala, allí en tu recámara, el Señor anda en medio de su iglesia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendita promesa! ¡Qué aliento! ¡Qué paz nos trae esto! Porque la iglesia del Señor Jesucristo somos nosotros, un templo viviente, no hecho de manos, sino formados por medio de la mano del gran yo soy. Por lo cual también nos dice la palabra que nosotros somos piedras vivas. Hoy más que nunca estas palabras del Apocalipsis tienen grande relevancia y tienen grande consolación. No tengas miedo de adentrarte a este libro, porque lo que él nos revela es la presencia del Señor y el cuidado del Señor en medio de su iglesia. Quiero hablarte un poco acerca del trasfondo histórico de quién era la iglesia de Éfeso. Vamos a estar viendo una iglesia cada día. Hoy vamos a estar viendo solamente la iglesia de Éfeso, porque si no el estudio se hiciera súper largo de horas. Por lo tanto, vamos a tratar de mantenerlo lo más corto posible, pero vamos a ir a indagar. Ok, la iglesia de Éfeso estaba situada en Asia Menor, lo que ya te dije que es Turquía, ¿ok? Era una ciudad muy importante, era un puerto. Ella tenía grande importancia en el Imperio Romano, ya que en ella se llevaban todas las transacciones políticas y financieras de
del Imperio Romano, ¿ok? Pero también Éfeso, el puerto, era de gran importancia, como también lo era Alejandría, que era un puerto también, y como lo era también Antioquía. Era una ciudad de grande importancia. En esta ciudad, ¿ok? Estaba el templo de la gran diosa Diana. Si tú lees Hechos, el capítulo 19, nos damos cuenta acerca de ello. Era tan importante aquella ciudad y tan afamada que el templo de la diosa Diana que estaba allí era considerada una de las 7 maravillas del mundo. La diosa Diana, ok, ese es su nombre en latín, o sea, en el idioma de Roma, pero en griego su nombre es Artemis, ok, y era la diosa de la fertilidad. Ahora, escucha, Éfeso o Efesis, que es como se decía en griego, quiere decir deseo ardiente. Escucha lo que quiere decir deseo ardiente, ¿ok? Ahora, en esta ciudad que se llamaba Deseo Ardiente, llegó el evangelio del Señor Jesucristo. Llegó el evangelio primeramente por Priscila y Aquilas. ¿Recuerdas a ellos? Estos fueron colaboradores de Pablo. Una vez que Pablo llega allí a Éfeso, ellos plantan una iglesia en esa ciudad de suma importancia, donde también Apolos les ayudó en la plantación de esta iglesia. Después ellos se van a seguir la obra misionera y se queda el bello joven Timoteo como el pastor de esa iglesia. Ahora, quiero decirte que cada iglesia del Apocalipsis, cada una de estas 7 iglesias, representan 7 periodos en la historia de la iglesia. ¿Cómo así? Perfecto, buena pregunta. Por ejemplo, esta iglesia, la de Éfeso, representa la iglesia primitiva. La iglesia que vamos a estar viendo la semana que sigue representa la iglesia perseguida. Y la siguiente iglesia que viene representa una iglesia que ya estaba casada con el mundo. Entonces, cada iglesia va representando diferentes épocas, diferentes periodos en la historia del mundo, pero concerniente a la vida de la iglesia lavada del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es bien importante porque nosotros queremos saber en qué tiempo de la iglesia estamos hoy, ¿ok? Eso nosotros lo vamos a estar viendo mientras nosotros vamos avanzando en esta enseñanza. Nos vamos a dar cuenta en cuál de las iglesias estamos viviendo hoy, pero también cada iglesia representa el carácter de las iglesias, de todas las congregaciones que hay en el mundo. Unas nos parecemos a Éfeso, otras nos parecemos a Esmirna, otras nos parecemos a Pérgamo, otras nos parecemos a Tiatira, y así definitivamente cada congregación tiene un ADN, y este ADN o el comportamiento de cada iglesia se compara al carácter que cada una de estas iglesias manifiesta, ¿ok? Bueno, podemos nosotros entender también de que esta iglesia o este puerto de Éfeso era de gran importancia porque allí estaba, como te dije anteriormente, el templo de la diosa Diana. Y cuando llega el apóstol Pablo y está Aquilas y está Priscila y está Apolos y está allí el evangelio corriendo, muchas personas empiezan a escuchar la palabra del Señor. Muchas personas empiezan a correr al evangelio y empiezan a recibir el cristianismo, la doctrina del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Empiezan ellos a abandonar la idolatría y empiezan ellos a abrazar la verdad de Dios. Y esto trae un gran daño a el mover idólatra y religioso que había en la ciudad. Por lo cual ellos se enojan y dicen, oh, aquí están hombres que están trayendo una nueva doctrina, que están diciendo que los templos que son hechos de mano no son templos, que los dioses o que nosotros hacemos de mano no son dioses, y están causando gran daño al gran templo de la diosa Diana, y se arma un revolú allí. Nos lo dice esto en Hechos, allá en el capítulo 18 y 19. A pesar de la grande oposición que vivieron los apóstoles para fundar esta congregación, la iglesia se fundó y la iglesia fue creciendo y la iglesia fue cada día manifestando la gracia del Señor, los dones del Señor. El poder del Espíritu Santo era tangible en aquel lugar, era
maravilloso lo que estaba sucediendo. Pero tú sabes que cada vez de que el Señor se está moviendo de una manera especial, siempre nuestro adversario, el diablo, se mueve también juntamente con los demonios para traer abajo y derribar lo que el Señor está haciendo, para desenfocar al pueblo del Señor, ¿ok? Así es que el Señor tiene un mensaje para esta iglesia, y eso está en el capítulo 2, en el versículo 2 al 3 del Apocalipsis. El Señor le manda un mensaje específico a cada iglesia. Recordemos que la iglesia de Éfeso representa la iglesia primitiva. ¿Quién es la iglesia primitiva? La iglesia apostólica. La iglesia que había visto al Señor Jesucristo resucitar. Muchos de ellos lo vieron en la cruz, crucificado. Otros lo vieron resucitado. Otros estuvieron recibiendo enseñanza directamente de un apóstol, ya sea del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de Santiago. Ellos estuvieron recibiendo el mensaje, el testimonio de aquellos que habían sido testigos oculares de todo lo que había pasado en Jerusalén con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta iglesia recibe este mensaje. Escucha, dice Apocalipsis 2, el versículo 2 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¡Qué hermoso! Era una iglesia de grandes obras y de arduo trabajo, y una iglesia paciente, le dice, y que no puede soportar a los malos. Y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y ya has sufrido, y ya has tenido paciencia, y ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahorita nosotros vemos de que esta iglesia tenía un gran corazón. Era una iglesia activa, era una iglesia que estaba trabajando, era una iglesia que no estaba pasiva, era una iglesia que había entendido su llamado, era una iglesia celosa por la sana doctrina, porque ellos pasaban por la lupa de la palabra, por el sedazo de la palabra, los apóstoles falsos. Entonces ellos podían discernir qué era lo que estaba sucediendo. Escúchame bien lo que dice la palabra. Dice, y los has hallado mentirosos. Pero además que los has hallado mentirosos, dice la Biblia, también has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta era la característica que definían a esta iglesia. Era una iglesia altamente activa, celosa por la sana doctrina, una iglesia con un conocimiento bíblico amplio, de primera mano lo habían recibido de parte de aquellos que habían caminado y comido con el Señor Jesucristo. También le dice de que ellos aborrecían las falsas doctrinas. Ahora mira, algo que estaba sucediendo en esta iglesia, si nosotros seguimos leyendo el versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escucha bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, versículo 4. Habían pasado aproximadamente unos 30 años desde que en el libro o en la carta o en la epístola a los Efesios, allá en Efesios 1, 14 al 15, el apóstol Pablo los estaba más bien felicitando, los estaba exaltando por su amor, porque era una de sus características, el amor unos por los otros y el amor a Dios. Pero ahora, 30 años más tarde, se les está demandando que era una iglesia muy activa, pero carente de amor verdadero, carente del amor ágape, carente del amor filial, carente del amor que tiene que haber entre hermanos y carente de el discernimiento del por qué se hacían las cosas. ¿No te suena parecido? ¿No te suena familiar a lo que ha estado sucediendo en nuestros tiempos en medio del cuerpo del Señor Jesucristo? Que hay mucha actividad, pero el activismo no es sinónimo de amor o de estar llevando a cabo la voluntad de Dios. Porque el propio Israel, cuando ellos iban escucha, el propio Israel, cuando ellos iban detrás de la ley, dice que ellos no alcanzaron la promesa porque iban tras la ley sin fe. Por lo tanto, es de suma importancia que las cosas que nosotros desempeñemos hoy sean hechas
en Cristo, que nuestras obras sean hechas en Cristo. La Biblia también nos dice que Dios ha preparado obras de antemano para que nosotros caminemos en ella, y son las obras hechas en amor y bajo la convicción de a quién nosotros servimos. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de una iglesia que camina en actividades pero sin amor. Lo primero es que las personas hacen la obra tratando de hacer aquella obra con gran excelencia, ¿ok? Nos mofamos de la excelencia. Oh, wow, qué excelencia en el sonido, qué excelencia de edificio, qué excelencia de servicio, pero no hay la excelencia del amor, ¿ok? Solamente es como preparar, ¿ok?, un show para entretener a personas sin el discernimiento y el entendimiento que esas personas tienen una alma que salvar y que hay un Dios que está mirando absolutamente todo lo que se está llevando a cabo. Yo lo he oído. Oh, qué excelencia, qué excelencia. Nosotros queremos darle a Dios todo con excelencia. Qué bueno tu excelencia, pero más importante que la excelencia es el amor genuino, el amor que tiene la revelación. Una de las oraciones del apóstol Pablo para las iglesias era: yo oro que ustedes sean, escúchame bien lo que dice, que ustedes sean revestidos, que ustedes lleguen a tener un espíritu de revelación y de conocimiento. Para el envanecimiento propio, no. Dice el apóstol, para que conozcan el amor que se os ha concedido, para que conozcan el amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, para que conozcan la anchura, la profundidad, la altura, la longitud. Él dice para que podamos entender el amor de Dios. Ahora, esta es parte del Shema. Dice el Shema: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Perdón, dice: Jehová es vuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el Shema. Jehová vuestro Dios. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y después dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor del cual se está careciendo, de ese amor que el Señor dijo que no nos podía faltar, ¿ok? Entonces, se hace la obra de Dios. Y esta obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Yo creo firmemente que es una de las razones por las cuales el Señor ha permitido este tiempo, para que analicemos, para que nos volvamos al primer amor, para que podamos poner las cosas en balanzas y ver cuál es la prioridad. Oro que nosotros y todas las iglesias que están pasando por esta situación y todo el cristiano que está pasando por esta situación, que podamos poner al Dios de la obra primero que la misma obra. Porque si hacemos obra es para el Señor. No se trata de lo exterior solamente, sino se trata qué es lo que está impulsando aquello que nosotros miramos. ¿Qué está impulsando? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos reunimos los domingos en la mañana? ¿Por qué nos reunimos los viernes? ¿Por qué nos reunimos los miércoles? ¿Por qué nos reunimos los sábados en desayunos de mujeres? ¿Por qué hacen congresos? ¿Por qué se hacen retiros? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la verdadera motivación detrás del corazón? Así es que el Señor nos ha puesto en balanza y se está midiendo nuestro amor, igual como se midió el amor de la iglesia de Éfeso. Si 30 años después que se le había alabado a la iglesia por su amor, imagínate hoy, 2000 años después, ¿en qué nivel está el amor de la iglesia hoy? Por eso la Biblia dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa fe incluye también el amor. Esa fe incluye de verdad qué es lo que nosotros estamos creyendo, cómo nosotros nos estamos moviendo. Iglesia, la falta de amor se manifiesta con hipercrítica. ¿Qué es hipercrítica? Habla de una crítica exagerada, minuciosa y especialmente rigurosa, lo cual se traduce a murmuración y división. Murmuración y división. Esta es una de las manifestaciones de la falta de amor. Todos lo criticamos. Y a todos criticamos. Y no nos criticamos a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor que si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos,
No seríamos condenados con el mundo. Pero como nosotros no nos criticamos a nosotros mismos, no nos autoevaluamos, somos listos y somos especialistas en mirar la paja de el compañero, de la persona que está junto a nosotros, aún de los líderes, y somos incapaces de mirar la propia viga que nosotros tenemos en nuestros ojos, y precisamente es esa viga la que no nos deja ver claramente, porque si tuviéramos los ojos no velados, pudiéramos ver primeramente nuestra propia condición y después estar prontos para juzgar, porque sí podemos juzgar con justo juicio. Dice la Biblia, ¿ustedes consideran cosa poca considerar los asuntos de esta tierra? ¿No sabéis que vais a juzgar a los ángeles? Dice el apóstol Pablo. O sea, sí podemos juzgar con justo juicio, pero el juicio empieza por la casa. O sea que el juicio empieza por mí. El juicio empieza por ti. Antes de poder juzgar a los demás, antes de poderles señalar. Porque dice la Biblia, tú que enseñas que no se ha de adulterar. Tú que enseñas que no se ha de fornicar. Tú que enseñas que no se ha de mentir. Dice, ¿haces lo mismo? Cometiendo sacrilegio de la ley. ¿Tú piensas que tú escaparás de la ira de Dios? El Señor nos está hablando y nos está diciendo que nosotros debemos, escucha, que nosotros debemos de autoanalizarnos antes de dar un veredicto contra alguien más, porque el veredicto de Dios se va a manifestar a nosotros y nosotros no nos juzgamos, y el veredicto de Dios, si tú y yo no nos juzgamos a nosotros mismos, no va a ser solamente para juzgar, sino que va a ser para condenar. Así es que hoy la palabra del Señor nos está diciendo: vuelve a tu primer amor, empieza a hacer las cosas, empieza a moverte en el amor verdadero del Señor. Mira, siempre Satanás se infiltra a través de los sentidos. Esto yo no sé por qué el Señor me ha venido hablando de 2 de Corintios, el capítulo 11, ya por una semana. Pero es verdad, dice la Biblia de que Satanás sedujo a Adán y Eva a través de sus sentidos. Lo que me gusta ver, lo que me gusta oír, lo que le da satisfacción a mi carne, hacia allí soy atraído, hacia allí soy seducido, y sin pensarlo, como se dice vulgarmente, le doy vuelo a la hilacha. No me pongo yo freno. No se pone la persona límites. Y habiendo sido seducida por el error, por la concupiscencia, da a luz, mira, el pecado. Se consume el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Allí es cuando los sentidos son seducidos y se va perdiendo de vista el amor de Cristo. El amor de Cristo. Hoy el Señor nos está llamando a nosotros a poder practicar los elementos del primer amor con sencillez y pureza. Sencillez y pureza. No con extravagancia, con sencillez y pureza. Porque Dios lo que mira de verdad es nuestro corazón. Sí, por cuanto tú amas al Señor en las profundidades de tu alma, ese amor se va a manifestar exteriormente y en todo lo que tú hagas. Esa es una ley. Pero de nada sirve tener una manifestación engañosa en cuanto a lo exterior, a la apariencia, y carecer del elemento verdadero y genuino dentro de nosotros, ¿ok? Ahora, la Biblia nos habla a nosotros de la relación del matrimonio, que la relación del matrimonio señalan hacia un misterio eterno, hacia el misterio que es el amor de Cristo con su iglesia, porque la iglesia en la Biblia, a través de toda la escritura, e Israel, son presentados como una desposada, la desposada del Cordero, la novia del Cordero, la esposa de Dios. Siempre Israel se presenta como una mujer cuando pecaba, que cometía adulterio y que dejaba a su esposo, que era Jehová, y se iba tras los ídolos, abandonaba su primer amor. Nosotros miramos en Israel, ¿qué es abandonar el primer amor? La Biblia dice que el Señor comparó a Israel como un bebé que estaba a la orilla de la calle, que estaba ensangrentado, que estaba inmundo, que ni siquiera su cordón umbilical se le había quitado. O sea, que lo habían abandonado, era como un abortivo. Pero el Señor, cuando lo encuentra en ese estado, ya casi de muerte, el Señor dice, habló y le dio vida. Hablé y hablé vida sobre de ti, y te limpié y te salé con sal. Y habla de una purificación y de una limpieza extensiva para Israel. Pero ¿qué hizo Israel? Dice la Biblia, allí en esa porción donde la compara con una mujer, dice que creció
fue desarrollándose, empezó a tener las características de una señorita, sus senos se le iban desarrollando y ella iba haciéndose una joven hermosa. Se fue con los amantes, abandonó a aquel que la había rescatado en medio de aquella podredumbre, de aquella inmundicia en la cual se encontraba. Cuando el Señor la liberó, así es cuando nosotros perdemos el primer amor. Se nos olvida de dónde nosotros estábamos, se nos olvida que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que caminábamos en inmundicia, que la depresión era el pan de cada día nuestro, que el lamento y la tristeza y una soledad en el alma que no podíamos explicar y que tratábamos de llenar de diferentes formas, a través de los bailes, a través de las drogas, a través del alcohol, a través de las mujeres, a través de los hombres, a través de todos los placeres de la tierra, y nunca lo pudimos nosotros llenar. Pero un bendito día en que escuchamos la voz del Señor, un bendito día fuimos encontrados por el Señor y Él nos tomó y Él nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso nueva ropa sobre nosotros, nos limpió, quitó nuestro cilicio, quitó nuestro lamento, nos ciñó, dice la Biblia, de ropas de gala. Dice la palabra del Señor de que nos ungió con aceite fresco y cambió nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestro luto en gozo y en baile. Y se nos olvida y empezamos otra vez en un momento de descuidos a volver otra vez a incurrir en los mismos pecados de los cuales dice la Biblia que ninguno de nosotros hoy tenemos, escúchame bien, ninguno de nosotros hoy tenemos orgullo de lo que antes éramos. Ninguno de nosotros tenemos orgullo ni nos sentimos orgullosos de la inmundicia en la que un día caminamos. Pero de allí nos rescató el Señor. ¿Y qué es lo que pasó? Nosotros hemos vuelto atrás, hemos negado la fe. Eso la Biblia le llama apostasía, haber regresado atrás, olvidar el primer amor. Dice la Biblia, santo era mi Israel cuando andaba en el desierto. Santo era mi deleite, era para mí su amor, nuestros amores, dice el Señor. Pero Israel volvió atrás, pero no únicamente Israel, sino también la iglesia de hoy. La iglesia de hoy ha abandonado su primer amor. Y la Biblia nos dice, hoy a tiempo, hoy es día de salvación. Hoy a tiempo el Señor nos dice, vuelve a tu primer amor. Hoy la palabra del Señor nos hace esta invitación. Hoy nosotros podemos, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, volver a ese amor si tan solo nosotros ponemos atención a lo que el Señor nos está hablando. Escúchame bien, te quiero terminar a hablar de esto. La palabra del Señor nos muestra que esta iglesia recibe esta crítica, que había dejado su primer amor. Yo creo que la iglesia del 2020 recibe la misma crítica, que ha dejado su primer amor. ¿Ok? Yo no sé hace cuánto tiempo tú te convertiste, pero yo me convertí en el 1995. Son 24 años que han pasado. Y el Señor me está hablando, es necesario volver al primer amor. Yo creo que Dios también te está hablando a ti y tú necesitas hoy abrazar lo que el Señor te está diciendo. Volver al primer amor es dejarlo todo por amor, por aquel que dejó todo por amor. ¿Escuchaste lo que te dije? El volver al primer amor es dejar todo lo que te está deteniendo, lo que te está obstaculizando, lo que te está seduciendo, lo que te está confundiendo, lo que te está distrayendo, por amor a aquel que por amor lo dejó todo por ti. Alabado sea el nombre del Señor. Por amor Él abandonó su gloria. Por amor Él abandonó su trono. Por amor Él se hizo hombre. Por amor Él tomó forma de siervo. Por amor Él fue a la cruz. Por amor Él se hizo maldición. El Señor nos ha amado y Él lo que espera de nosotros es amor. Es que nosotros respondamos en el mismo amor. Hoy, iglesia, hoy, amigo que estás conectado con nosotros, el Señor demanda tu amor. Número uno, porque Él es tu creador. Porque Él es tu creador. Porque Él te hizo y no te hiciste tú a ti mismo. Porque dice la Biblia que somos ovejas de su prado. Pero también dice la Biblia que nosotros, aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús, aparte de ser y de tener el deber de amarle y de obedecerle por cuanto Él es nuestro creador, también nosotros, por cuanto Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la Biblia también, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios. Si tú caminas como hijo de Dios, el mundo no te va a conocer. La Biblia dice, por eso es que el mundo no los conoce, porque tampoco a Cristo conoció. Por eso es que tú no te tienes que sentir mal cuando el mundo te rechaza, porque quiere decir que tú estás caminando de acuerdo como Él caminó, porque los que hemos sido lavados con su sangre tenemos el llamado a andar como Él anduvo, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces es un llamado a dejar todo por amor. Ahora, el Señor no lo deja ahí. El Señor no lo deja ahí. Ahora, escucha lo que te voy a decir. Ahora precisamente que nosotros no podemos salir, que estamos en casa o que no podemos salir igual que antes, con la misma libertad, porque solamente tenemos que salir si es una emergencia, ¿verdad? Bueno, ahora es el tiempo donde nosotros podemos poner en acción el poder volver al primer amor. Podemos nosotros tener una búsqueda más intensa. Podemos nosotros en este tiempo tener intimidad con el Señor. Puedes tú dejar en esta hora todo aquello que te está queriendo seducir y centrarte tú a través de la oración y decirle al Señor que Él es tu Dios y que tú necesitas hoy de Él, ¿ok? En tus oraciones, haz de Él lo primero, lo primordial. En tu vida, en este tiempo, haz de Él lo primordial, ¿ok? Ahora escúchame lo que te voy a decir. La Biblia dice que hay una instrucción. Esa está en Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 5, la primera parte dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿De dónde hemos caído? Acuérdate cuando tú estabas en el primer amor. ¿Cuáles eran tus obras? ¿De qué manera tú te manejabas? ¿De qué manera tú respondías a las situaciones de tu día a día? ¿De qué manera tú respondías a las situaciones difíciles que se te presentaban? ¿De qué manera tú afrontabas las persecuciones, los maltratos por causa del amor de Cristo? A ti no te importaba que tu familia te dejara. Mi mamá, mi abuelo le dijo que la iba a desheredar porque ella servía al Señor. Mi mamá no le importó. He escuchado otras personas, también el copastor de la congregación donde servimos, al pastor Juanito, le dijo que ya no iba a ser más su hijo. Su padre le dijo: desde ahora ya no eres mi hijo. Y él le contestó: Padre mío, si hoy tú me niegas a mí como tu hijo, sé que el Señor nunca me va a negar como su hijo. Y si yo hoy decido por el Dios del cielo como mi Padre, sé que ese Dios poderoso también te volverá a traer hacia mí como mi Padre. Con esas convicciones es que nosotros debemos de manejarnos en los tiempos que hoy nosotros vivimos. Debemos de recordar. Recuerda, nos habla de buscar el camino. Nos habla como el hijo pródigo recordó que él había amado al mundo y los placeres. Escucha, y él estando en esa condición, él regresa donde su padre y él dice que volviendo en sí, tú necesitas volver así. Es más, yo hoy oro que tú vuelves en sí. Hoy yo oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo, el cual produce en nosotros tanto el querer como el hacer, y que convence de pecado, de justicia y de juicio, te convence y te atrae y te hace volver en sí, para que tú regreses a la casa de papá. Dice, recuerda de dónde caíste. Está diciendo, recuerda tu posición. Recuerda cuál era la posición que tú tenías antes, ¿ok? Él dejó de ser hijo para ser un derrochador. Él dejó de ser hijo para irse a malgastarlo con las prostitutas y con los amigos. Él recuerda que en ese momento él era como un siervo. Cuando él en la casa de su padre era hijo, él era como un esclavo, él era un sirviente atendiendo en medio de cerdos, lo cual tipifica la inmundicia, porque los cerdos en la Biblia son un tipo de inmundicia. Él estaba en medio de la inmundicia y él era un siervo de la inmundicia. Así también hoy yo oro que tú puedas recordar cuál es tu posición. Tu posición es de hijo y no de siervo en medio de la inmundicia, no de esclavo de la inmundicia, porque dice la Biblia que aquel que obedece algo y camina en obediencia a ello, viene a ser esclavo
de esa situación, ¿ok? En este caso, del pecado. Pero si nosotros nos hacemos siervos voluntariamente de Cristo, somos llamados a la libertad. Dice, arrepiéntete, desiste del estado presente. Dice que aquel varón, el joven pródigo, dice que se levantó y regresó. No únicamente lo pensó, no únicamente se quedó con una buena intención, no, él actuó. Hoy el Señor te llama a ti a actuar, a regresar. Convertirse quiere decir regresarse del malo camino, regresarse del camino equivocado, ¿ok? El Dios que escudriña el corazón, Él conoce el estado del corazón porque Él lo creó. Dios conoce tu corazón y Dios espera que hoy tú regreses a Él. Ahora, no permitas que haya en ti ya más falta de consagración. No permitas, si hoy tú decides regresar a la casa de papá, no permitas más que haya en ti falta de consagración. Escúchame. Falta de consagración. Habían personas que estaban dependiendo de las prédicas de una vez a la semana. Habían personas, es más, que a la iglesia ni se aparecían, solamente una vez al mes. Ahora el Señor dice, ¿sabes qué? Te amo tanto que voy a quitar ese obstáculo. Si te hace tan difícil levantarte y irte a congregar, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad para que hoy desde tu casa tú me clames. Vamos a ver. Dice el Señor, venid a mí, estemos a cuenta. Dice allá en Jeremías 1:18, venid a mí, Isaías 1:18, venid a mí y estemos a cuenta, dice el Señor. El Señor ha permitido este espacio para que tú te puedas poner a cuentas con Él. Ya no permitas más la falta de consagración, la falta de devoción y la falta de entrega. Ya no lo permitas más. No caigas más en una fría relación con el Señor. Ya no seas más tibio, sé hoy caliente en el nombre poderoso del Señor. ¿Sabes por qué otra cosa el Señor también ha permitido este tiempo? Para que nosotros dejáramos la rutina de la ortodoxia. Para que nosotros dejáramos la rutina de la ortodoxia. Tú ya sabías lo que seguía después. 2 cantitos de alabanza, 2 cantitos de adoración, la ofrenda, la prédica, los anuncios. Bye bye, cada quien para su casa. Dios nos ha permitido esto para que nosotros dejemos la rutina de la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Es rigor o principios doctrinales o denominacionales o congregacionales, para que tú puedas echar mano de la vida eterna, para que en el último día tú no tengas excusa que no tuviste una oportunidad. Es importante mantener ese candelabro encendido. Es importante que mantengamos el fuego encendido diariamente. La Biblia dice allá en Levítico en el capítulo 6, el versículo 14, que nunca debía de faltar fuego del altar del Señor. Y si así hacemos, como también se le aconseja a Timoteo, que por cierto era el pastor de la iglesia de Éfeso, aviva el don, aviva el fuego del don que hay en ti. Así te dice el Señor hoy. El hecho de que hoy no puedas estar dirigiendo las alabanzas, que hoy no puedas estar dirigiendo un servicio, que hoy no puedas quizás estar haciendo ciertas cosas en una congregación, en un templo, no quiere decir que tú no lo vas a hacer en tu casa. Hoy se está probando tu genuinidad, hoy se está probando tu amor, hoy más que nunca, allí solo en tu casa, allí alaba, allí haz culto al Señor, allí tú haz vigilias al Señor, allí búscale en oración, enciende la llama de ese primer amor. Ahora escucha, esta es la promesa que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Si no lo has hecho, te pido que compartas esta transmisión con alguien, con tu primo, con tu hermana, con tu tío, con tus padres, con tu vecino, con tu compañero de trabajo. Vamos, te doy un minuto para que compartas la transmisión, para que alguien más se pueda unir con nosotros, porque la promesa que le da esta iglesia, yo creo que es de gran relevancia para todos nosotros en este tiempo. Lo puedes compartir en tu muro, puedes etiquetar a alguien en esta transmisión, pero vamos, invitemos a alguien para que también puedan venir en esta hora y escuchar esta bendita promesa, que es no únicamente para la iglesia de Éfeso, pero que es para todo aquel que hoy escuche esta palabra. Dice la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Escuchaste? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tengo la certeza que en este momento habemos varias iglesias aquí conectadas, que habemos personas de diferentes congregaciones aquí conectadas, y a ti el Señor te está hablando. Tú tienes oído, el Señor te está hablando a ti. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escucha lo que dice: al que venciere. ¿Al que venciera qué? El desánimo, al que venciera la rutina,
al que venciere la tentación, al que venciere el pecado, al que venciere la hostilidad, al que venciere la comodidad, al que pueda salir de su zona de confort, al que venciere al mundo, al que venciere todo aquello que quiera venir en tu contra hoy, al que venciere. Esta es una promesa al que venciere. Esta no es una promesa al que tiene buenos deseos. Esta no es una promesa para el que quisiera. Esta no es una promesa para el que tiene sueños. Esta no es una promesa para el que tiene buenas intenciones. Esta promesa es al que venciere. Yo quiero saber cuántos vencedores están conectados hoy. ¿Cuántos vencedores están conectados hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús? Yo hoy declaro que yo soy más que vencedora, de acuerdo a lo que está escrito ahí en Romanos el capítulo 8. Más que vencedora, en medio de la espada, en medio del hambre, en medio de la desnudez, en medio de la necesidad, en medio de la falta de empleo, en medio de la falta de provisión, quizás en medio de la enfermedad, en medio de la situación que tú estás viviendo. Vamos, proclámala, que tú eres más que vencedor, porque esta promesa es para los vencedores, para los atrevidos, para aquellos que arrebatan el reino de los cielos con violencia. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. El reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista. Si había violencia en los días de Juan el Bautista, ¿cómo no es la violencia en medio de estos tiempos cuando Satanás ha caído en la tierra sabiendo que tiene poco tiempo? Y si Satanás sabe que tiene poco tiempo, déjame darte una noticia. También tú y yo tenemos poco tiempo. No es únicamente el diablo. También nosotros tenemos poco tiempo. Por lo tanto, y más que nunca, vamos a pelear esta carrera, esta batalla, y vamos a correr esta carrera para ganar. No como quien golpea el aire, sino que vamos a someter nuestro cuerpo a servidumbre, nuestra carne a servidumbre. Vamos a tener todo por basura con tal de ganar a Cristo. Alabado sea el nombre de Él. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo no sé si hoy tú puedes percibir, si tú entiendes la grandeza de esta promesa, porque de esta promesa se trata absolutamente todo. Te voy a decir por qué. Porque el hombre, estando ahí en Génesis, en el capítulo 2, del versículo 8 al 9, dice la Biblia de que el hombre fue sacado del huerto del Edén después que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no se le permitió echar mano ni comer del árbol de la vida. Porque si el hombre comía del árbol, del fruto de la vida, el hombre iba a ser un pecador eterno. El Señor en su amor lo tiene que sacar de aquel lugar que se llama delicia, que habla de su presencia y de la comunión con Él, y lo tiene que sacar hacia afuera. Y allá el hombre tiene que empezar a trabajar. Allá el hombre tiene que empezar a sudar y a comer el pan con el sudor de su frente. La mujer empieza a experimentar dolores de parto y la muerte se enseñorea de la creación. Pero dice la palabra que la intención del Señor es y era que el hombre fuese partícipe del árbol de la vida. Siempre fue el deseo del Señor que el hombre fuera partícipe del árbol de la vida. El Señor está diciendo, si tú vences hoy la tentación, la cual no vencieron tus padres allá en el huerto del Edén, si hoy tú la vences por medio de Cristo Jesús, yo te voy a hacer partícipe de aquel árbol que puse en medio del huerto para tu bendición y tu deleite. El comer del árbol de la vida nos habla de tener vida eterna. El plan de Dios no es que el hombre muera. Por eso puso eternidad en su alma. Dice en Eclesiastés 3:11 que Dios puso eternidad en nuestra alma sin que el hombre lo comprenda. Escucha bien, el plan de Dios no era que muriera. Por eso es que nosotros nos resistimos a la muerte. Por eso es que nosotros nos resistimos al sufrimiento. Por eso es que el hombre se resiste a la escasez. Por eso es que el hombre se resiste a estar bajo un yugo. Porque Dios no nos creó para estar bajo un yugo. Dios nos creó para señorear la creación. Dios nos creó para vivir eternamente. Fue por el pecado que el hombre fue reducido a un mero mortal, pero a través de Cristo Jesús hoy tenemos una vez más acceso al árbol de la vida. ¿Y sabes qué? Nosotros no vamos a vencer por nosotros mismos. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir esto, que somos más que vencedores? En los tiempos cuando esto se está escribiendo, que lo escribe el apóstol Pablo, escúchame bien,
cuando había una gran batalla, ¿ok? Y esta persona, como por ejemplo los gladiadores, salían vencedores, se le permitía a él escoger personas que se pudieran subir en el carruaje y ir por toda la ciudad en aquel carruaje y después en el Coliseo Romano, y todos en ese carruaje se consideraban vencedores. ¿Quién es el que había peleado? El gladiador, pero él podía llevar juntamente con él en ese carruaje a quien él quería. El gladiador es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha subido a nosotros en el carruaje, y nosotros podemos participar de su victoria en la cruz del Calvario sobre toda hueste espiritual de maldad, sobre toda potestad de las tinieblas. Por eso es que nosotros somos más que vencedores, si es que nos mantenemos aferrados al Señor, si es que nosotros caminamos en pos del Señor Jesucristo. El que tenga oído, esté atento a lo que el Espíritu está hablando hoy. Estar atento, oír. El que tenga oído, oiga. Nos habla de un llamado a la obediencia. Nos habla a obedecer, porque Dios nos va a dar parte en el paraíso. Nos va a dar acceso directo al árbol de la vida. Bendito sea el Señor. Esta es parte de la visión celestial que también el Señor le muestra a Juan, ahí en Apocalipsis el capítulo 22. Le muestra el árbol de la vida y dice de que este árbol da 12 frutos, uno para cada mes, y que las hojas de este árbol para sanidad de las naciones. Y allí está el árbol de la vida en medio del paraíso del Señor. Escucha, dice que del trono de Dios sale un río, y que en ese río a uno y a otro lado hay árboles que producen frutos para las naciones y hojas para la sanidad de las naciones. El Señor ha prometido un lugar donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni va a haber muerte, donde las primeras cosas habrán pasado. Y la intención de Dios, el plan perfecto de Dios, estará en su manifestación en plenitud en aquel día. Y Dios quiere que tú seas parte de ese glorioso día. Edén representa la presencia de Dios, donde el hombre podía tener una relación íntima y significativa con su Creador, y también tener acceso a ese árbol magnífico. Ahora escúchame bien. Hoy es tu tiempo para tú volver a tu primer amor. Hoy es tu tiempo para vencer el desánimo. Hoy es tu tiempo para vencer la indiferencia. Yo creo que el pecado mayor de la iglesia va a ser la indiferencia, porque teniendo la oportunidad de leer la Biblia, teniendo la oportunidad de orar, teniendo la oportunidad de estar en comunión con el Señor, prefiere otras cosas. Pero yo oro que tú que estás conectado, tú no vas a ser de esas estadísticas. Tú no vas a ser de esos que van a seguir dormidos más. Tú no vas a ser esos que van a seguir en apatía más, sino que vas a ser de aquellos que caminan en su primer amor. Dios regresará al hombre a aquella habitación original, al Edén, al paraíso, según Él lo determinó que fuera su hábitat desde el principio. Regresaremos al hábitat original. Ya no habrá más muerte, ya no habrán pestes, ya no habrán enfermedades, ya no habrán guerras, ya no habrán ni rumores de guerras, ya no va a haber más. Las primeras cosas habrán pasado y solamente el señorío de Cristo será establecido en toda aquella región. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo, porque viviremos con Él por toda la eternidad. Ahora, podemos aprender de esta enseñanza, primeramente, a no olvidar a quién servimos, iglesia, a no olvidar quiénes somos, a no olvidar nuestro amor por el Señor. No permitamos que nada robe nuestro entusiasmo y entrega por Él. No permitamos que las malas noticias que escuchemos puedan robar la buena noticia que ya está en nosotros. No permitamos que las malas noticias que se escuchen puedan minar aquella buena noticia del Evangelio que nosotros ya recibimos y que nosotros ya abrazamos. Nosotros somos portadores de buenas noticias del Evangelio del Señor Jesucristo. Pues al fin y al cabo, lo que se haga sin amor no tendrá recompensa, pero lo que se haga en Cristo y lo que se haga en amor, eso recibirá recompensa en esta vida y también en la venidera. Es importante que nosotros entendamos que hacer las cosas en convicción habla de hacer las cosas en amor
para el Señor. Ahora más que nada tú puedes ser luz y tú puedes ser sal ahí en tu hogar. Si sales a la tienda, no regreses a tu casa sin antes hablarle a alguien del amor de Cristo. No te vayas a encerrar otra vez sin antes dejarle saber a alguien que hay esperanza, porque nosotros tenemos esperanza. No lo tienes que andar publicando, no tienes que tomar fotos. El cielo está tomando récord y eso es suficiente de lo que tú haces cuando tienes la oportunidad de salir de casa, de lo que tú haces allá en silencio en el lugar secreto, porque en el cielo ciertamente habrá recompensa por cuanto tú lo estás haciendo en amor. Vamos a trabajar por el Señor. Vamos a trabajar para el Señor, pero no como la iglesia de Éfeso, que se llenó de actividades y perdió su primer amor. Vamos a trabajar en amor, dejándolo todo por aquel que lo dejó todo por amor.